Omsk es una ciudad que se encuentra en el sudeste de Siberia, Rusia, a 2.236 kilómetros de Moscú. Llegué allí en el legendario tren transiberiano. Si bien la ciudad tiene muchos puntos de interés que visitar y es muy agradable para recorrer caminándola, yo fui por un motivo puntual. Este señor. Fyodor Dostoyevsky, uno de mis escritores favoritos y el que tuvo más influencia a la hora de tomar la decisión de dedicarme a escribir. Dostoyevsky estuvo preso en Omsk durante 5 años. Yo quería conocer la cárcel en donde estuvo él cumpliendo su condena. Para mi decepción, la cárcel fue demolida hace mucho tiempo ya. Sin embargo, un museo ubicado muy cerca de donde se ubicaba dicha cárcel me iba a dar una idea de su vida allí. El Museo Estatal de Literatura Dostoyevsky de Omsk se encuentra en uno de los más antiguos edificios de la ciudad. La casa se construyó para los comandantes de la prisión de Omsk. El museo abrió en 1983. A pesar de que está dedicado a la historia de la literatura de Siberia, la colección central está dedicada a Fyodor Dostoyevsky. Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky nació en Moscú el 11 de noviembre de 1821. Fue el segundo de 7 hermanos. Cuando tenía 16 años, falleció su madre. 2 años después, su padre fue asesinado. Se graduó en la Escuela de Ingeniería Militar. Sin embargo, su pasión era la literatura. A los 24 años, publicó la novela Pobres Gentes, que tuvo un buen recibimiento de la crítica y el público. Luego, escribió 3 novelas más que no lograron el éxito alcanzado por la primera. Para ese entonces, se había comenzado a reunir con un grupo de intelectuales idealistas. El 23 de abril de 1849, cuando tenía 27 años, le sucedió algo que le cambiaría su vida para siempre, algo crucial también para la literatura mundial. Fue arrestado por formar parte de ese grupo de intelectuales por conspirar contra el zar Nicolás I. El 16 de noviembre de ese año fue condenado a muerte por participar de actividades consideradas antigubernamentales. El 22 de noviembre de ese año era el día fijado para cumplir su pena de muerte. Pero pocas horas antes de que lo fusilaran, llegó la orden de indulto para él y otros condenados. Se encontraba frente al pelotón en un simulacro de fusilamiento cuando le comunicaron que el zar le había conmutado la pena. Así le relata este suceso en una carta a su hermano. Hoy, 22 de diciembre, nos han llevado al campo de tiro de Semyonov. Una vez allí, nos han leído a todos la sentencia de muerte. Nos han dicho que besáramos la cruz, nos han partido las espadas en la cabeza y nos han permitido lavarnos por última vez. Luego, han atado a un poste a 3 de los nuestros para ejecutarlos. Yo era el 6º. Nos iban a llamar de 3 en 3. En consecuencia, yo iba en el segundo turno y no me quedaba más que 1 minuto de vida. Me he acordado de ti, hermano, y de los tuyos. Durante el último minuto, en mi mente estabas tú y nadie más que tú. Y solo entonces me he percatado de cuánto te quiero, amado hermano mío. Pero al fin han tocado retirada. Los que estaban atados han vuelto con nosotros y se nos ha anunciado que su majestad imperial nos perdona la vida. Tu hermano, Fyodor. Ese hecho lo marcó para toda la vida. Fue como un renacer. Él mismo relata un suceso similar en su novela El idiota. Su condena ahora serían 10 años de reclusión en Siberia, 5 años cumpliendo trabajos forzados en Omsk y 5 sirviendo en el ejército. Sus años en Omsk fueron muy duros. El clima allí es inclemente. En invierno, la temperatura suele alcanzar los 40 grados bajo cero. Durante esta época, sus ataques epilépticos fueron en aumento. Dostoyevsky le relataría a su hermano los sufrimientos que atravesó.
describió también el cuartel donde estuvo, que según él debería haber sido demolido años atrás, con estas palabras: en verano, encierro intolerable. En invierno, frío insoportable. Todos los pisos estaban podridos. La suciedad de los pavimentos tenía una pulgada de grosor. Uno podía resbalar y caer. Nos apilaban como anillos de un barril. Ni siquiera había lugar para dar la vuelta. Era imposible no comportarse como cerdos, desde el amanecer hasta el atardecer. Pulgas, piojos y escarabajos. Para Dostoyevski, su estancia en el presidio fue la oportunidad de acercarse al pueblo llano y comprender que un hombre puede estar dotado de las mejores cualidades independientemente de su cuna. Fue allí que conoció a delincuentes de toda índole. Compartió mucho tiempo con ellos. Llegó a comprender los intrincados mecanismos de la mente de un criminal. Cientos de historias de vidas apiladas en esos barracones de Siberia fueron acumulándose inconscientemente en su memoria. Sin esa experiencia, hubiese sido imposible que retratara la psicología de sus más oscuros personajes con la maestría con la que lo hizo. Crimen y Castigo o Los hermanos Karamazov nunca hubiesen existido si Dostoyevski no hubiese estado en esa prisión de Omsk. Él mismo relata sus vivencias en su libro Memoria de la Casa Muerta. En 1854, luego de su reclusión en Omsk, prestó servicios al ejército en el sur de Rusia, en lo que hoy sería Kazajistán. Allí conoció a María Isayeva, con la que se casó en febrero de 1857. En diciembre de 1859, a los 38 años, se le autorizó a regresar a San Petersburgo. Fundó una revista con su hermano, llamada Tiempo, en la que publicó Humillados y Ofendidos. Luego vendrían los años en los que iba a producir las obras que lo hicieron uno de los más grandes escritores de todos los tiempos. Para Dostoyevski, su estadía en Omsk fueron unos años de tormento constante. Sin embargo, en este lugar tan inhóspito, logró templar su alma, delinear sus pensamientos políticos y religiosos, y fue una de las fuentes de inspiración de sus novelas más inolvidables. Si bien la cárcel ya no está, sentí una emoción muy grande al visitar ese museo y caminar por los lugares en los que este maestro de la literatura estuvo hace más de un siglo. Omsk, en la actualidad, es una urbe moderna y más colorida de lo que me imaginaba. Sin embargo, al caminar por sus calles, algo de esa lejanía y desolación se vislumbra en las sombras de su pasado. Un pasado que se hace presente cada vez que recorremos las páginas de las novelas del enorme escritor que fue Fyodor Dostoyevski.